Ahora deberemos dar la funcionalidad para que nuestra página, nuestro sitio web, nos muestre la vista previa, la imagen que hemos seleccionado. De este lado se debe de reemplazar este icono por la imagen que acabamos de seleccionar. Para ello, en nuestro Visual Studio Code, pues ya podemos cerrar estos archivos y crearemos un archivo JavaScript, el cual pondremos img preview bajo script.js. Aquí abajo enlazaremos estos dos archivos en la etiqueta script y la ruta de nuestro archivo. Recuerden que estamos sobre la carpeta PHP y tendremos que salir con el punto diagonal, salimos a la carpeta, ingresamos a JavaScript, el archivo img preview. Ahora, para corroborar que están vinculados correctamente, haremos un console.log con el texto todo ok. Guardamos. Y si inspeccionamos desde nuestra consola, al recargar nos debe decir todo ok. Esto quiere decir que esto está correcto. Otra cosa que debemos hacer es vincular los IDs, el ID de la imagen, para poder reemplazar el atributo src, reemplazar la ruta de la imagen que seleccionemos, el ID del input de tipo file y el ID de nuestro texto. Seleccione una imagen. Debemos agregar un ID llamado estado imagen. Asociaremos mediante constantes const la constante imagen es igual a document get element v by id. La otra constante llamada archivo seleccionado document.get id y después la tercera variable, que es const estado del archivo, que es igual a document get element by id. Lo relacionamos con su ID. Los IDs, estado imagen, este es el texto del estado. Posteriormente debemos de cambiar también la ruta de la imagen. Y el input de tipo file. Ahora deberemos de crear una función para que una vez que se seleccione la imagen, obtengamos la ruta
y poder mostrarla en el recuadro. Para ello diremos que nuestro archivo seleccionado, el input de tipo file, .add event listener, cuando ocurra un evento en ese input, haremos una función que hará, y dentro pondremos el código de la función, el comportamiento. Mientras tanto haremos un console.log para verificar el estado de la función. Archivo. Perdamos. Acá podríamos poner un evento click, pero si cancelamos al momento de seleccionar un archivo, podríamos generar un error con nuestro evento, ya que se ejecutaría sin realmente seleccionar una imagen. Hagámoslo de forma más clara. Si damos un clic, recargamos. Si seleccionamos un archivo y posteriormente damos cancelar, se debería de ejecutar. ¿Qué pasó? Archivo seleccionado pertenece contenido archivo al ID del input. No lo estamos ejecutando debido a que es archivo seleccionado. Sí, es cierto. Ocurrió un error al copiar estos elementos, ya que la imagen tiene el ID contenido de archivo y el input de tipo file tiene el ID archivo seleccionado. Vamos, y ahora sí debe de ocurrir el evento. Como les decía, si hacemos un clic acá y antes de seleccionar una imagen cancelamos, el evento ha ocurrido, por lo tanto se intentaría reemplazar por una ruta que aún no existiría y nos generaría un error. Para ello utilizaremos otra función, otro evento, el evento change. Que este evento se ejecuta siempre y cuando ocurra un cambio. Para ello debemos de recargar, seleccionamos un archivo y si damos en cancelar no se ha ejecutado debido a que este input no ha sufrido ningún cambio. En cambio, si seleccionamos una imagen y damos en abrir, nos dice que ejecuta la función y la función simplemente nos imprime un console log, archivo seleccionado, y nos indica que hemos seleccionado un archivo y efectivamente ha sido así. Por eso no utilizaremos el evento click. Una vez que tenemos nuestro evento y sabemos que funciona, crearemos una variable que contendrá el objeto desde el que podremos leer nuestra imagen. Para ello, la variable imagen seleccionada la new file reader y punto y coma. Ahora deberemos algo importante es decirle que vamos a utilizar el API file para poder obtener la información del archivo que estemos seleccionando, y file reader es
el objeto que nos va a permitir leer dicho archivo. Posteriormente debemos de asignar la imagen seleccionada al atributo src. Debemos de asignar la ruta al atributo src de nuestra etiqueta img. Debemos de reemplazar esta imagen, el icono actual, por la ruta de la imagen que acabamos de seleccionar. Para ello crearemos otra función que se ejecutará una vez que la imagen seleccionada se haya cargado. La propiedad onload verifica que el archivo se haya cargado. Es una propiedad que le pertenece al API file. Si nuestra imagen se cargó correctamente, entonces ejecutaremos la función que hará la función ser de los datos, nuestros datos que tienen que ver con el ID de la imagen. Por lo tanto debe ser imagen, nuestra variable imagen.src, modificamos su atributo src y le pasamos los valores de la imagen seleccionada. Imagen seleccionada.result. Guardamos. Ahora, afuera de esta segunda función, debemos de indicar que leeremos el contenido de la variable que almacena el objeto blob, que es el archivo que acabamos de seleccionar, una vez que la operación de lectura ha terminado. Para ello, en imagen seleccionada, nuestra variable .as data URL para obtener la URL y le pasamos el parámetro event .files y el 0. Como estamos recibiendo un parámetro, acá debemos de enviar un parámetro. Guardamos los cambios y nuestro código debería de funcionar. Vemos desde la consola, recargamos, seleccionamos un archivo, lo abrimos y como podemos ver hemos cambiado nuestra imagen. Podemos seleccionar otro archivo y hemos hecho la funcionalidad. Ahora debemos de cambiar este texto de seleccione una imagen al mismo tiempo que cambiamos la imagen. Para ello vemos que nuestro estado de la variable estado del archivo es igual a el archivo.inner html, modificar el html igual el punto y coma, y pondremos esta imagen. Guardamos los cambios, recargamos, seleccionamos una imagen y podemos ver que el texto también cambia. Esta es tu imagen. Esto quiere decir que terminamos la funcionalidad de la vista previa y podemos comenzar a elaborar nuestra base de datos y la conexión. Para ello podemos cerrar estos archivos y desde las extensiones instalaremos la extensión MySQL. Una vez instalada, nos aparecerá el icono de Database. Crearemos una conexión. Es importante que verifiquen que que presten atención a su host. En este caso es localhost, el usuario que es root, el puerto está en el 3306 y el password que en este caso es vacío. Creamos la conexión
Nos conectamos y podemos ver las bases de datos existentes. Ahora podemos regresar a nuestro código y sobre el archivo SQL crearemos un nuevo archivo llamado img database.sql. Aquí adentro ingresaremos los comandos de SQL para crear dicha base de datos. Para ello, create base, creamos indicamos el nombre de nuestra base de datos, en este caso img bajo almacenar guión bajo img. Después pondremos default character set igual a UTF 8 MB4 para indicar que vamos a trabajar con el tipo de caracteres UTF-8 que incluyen caracteres especiales, acentos, ñes, tildes, etcétera, etcétera. Ahora usamos nuestra base, que los cambios que hagamos modifiquen a nuestra base. Create database. Una vez que creamos la base de datos, ahora creamos la tabla. Create table. Esa tabla se llamará imágenes. Y haremos un ID de tipo int, sea autoincrementable. O autoincrementable. Un nombre. De tipo varchar. Una longitud máxima de 100 caracteres. La imagen, obviamente, de tipo medium blob. Para tener una longitud máxima de 1.6 megabytes. Tipo varchar, longitud máxima de 30 caracteres. Y debemos indicar nuestra llave primaria, primary key, será ID img. Listo. Ahora podemos debemos activar la conexión. Podemos dar clic en cualquier tabla que tengamos creada o simplemente dar clic acá en nueva. Y ahora ejecutaremos nuestra consulta, creamos la base de datos, usamos la base de datos. Como podemos ver, si recargamos, nuestra base de datos ya está acá. Aún no tenemos ninguna tabla, podemos crearla desde acá o seguir ejecutando nuestro código.
Y ahora, como pueden ver, ya tenemos una tabla con las columnas IMG, nombre de la imagen y tipo de imagen. Ya podemos cerrar y regresar a nuestro código. Una vez creada la base de datos, podemos cerrar el archivo y crearemos la conexión a dicha base de datos. Para ello crearemos el archivo img-config-script.php. Dentro de él crearemos las constantes variables. En este caso crearemos variables que contendrán los datos de nuestra conexión. Para ello creamos una variable llamada nombre servidor, que será igual a nuestro servidor, en nuestro caso es localhost, el nombre usuario, el nombre de la base, y la contraseña, el password de nuestra base de datos. Si no recuerdan estos datos, podemos ir a nuestra base de datos y dar clic en crear una nueva conexión. Y como podemos ver, el host es localhost, el usuario es root, y el password es vacío. Nuestra base de datos se llama almacenar img. Así que copiamos o nos podemos ir a nuestro archivo SQL, guardamos los datos y ahora crearemos una variable más para establecer la conexión. Conexión será igual a MySQL para poder conectarnos. Connect y especificamos el nombre primero del servidor, el nombre del usuario, seguido de nuestra contraseña y por último, pero no menos importante, el nombre de nuestra base de datos. Guardamos los cambios y con esto queda realizada nuestra configuración. Ahora lo siguiente es realizar los archivos que contendrán la verificación para verificar que el tipo de archivo seleccionado en el input de tipo file sea verdaderamente una imagen, y el siguiente archivo que nos restaría es hacer la funcionalidad para agregar la sentencia SQL y hacer que los datos que extraemos de la imagen se almacenen en la base de datos. Y eso será en el próximo video.